salvó a un anciano y descubrió que era el dueño del océano y de todo el pueblo. Mariana nunca imaginó que un día cualquiera bajo el sol ardiente del verano cambiaría su vida para siempre. Allí estaba, con su caballete tambaleándose al borde del acantilado, el viento golpeando su pelo y la sal picando su piel. Sus pinceles temblaban en sus manos, soñando con pintar la grandeza que solo ella veía en ese rincón olvidado del mundo. De repente, un suspiro ahogado cortó el aire. Un anciano, tirado entre las rocas, con la mirada perdida y la piel quemada como pergamino viejo, allí estaba, casi desplomándose sobre la orilla. Mariana corrió. El corazón le golpeaba el pecho con rabia. Lo atajó justo antes de que se desvaneciera. Su mano temblaba, pero sus dedos se apretaron firmes sobre el brazo del hombre. «Tranquilo, ya pasó», le dijo mientras sus ojos buscaban respuestas entre la desesperación y el miedo. Lo que siguió fue un torbellino de revelaciones que ningún pueblo olvidado. Mientras el sol caía en un rojo letal, el silencio del pueblo se convirtió en un rumor delicioso y venenoso. Vecinos que miraban desde sus ventanas con recelo, intentando entender cómo un desconocido sostenía el destino de sus vidas en sus manos arrugadas. Mariana sintió que el aire se espesaba, que cada palabra del anciano era un susurro cargado de secretos oscuros, de deudas antiguas y un poder tan frío como el agua en invierno. «¿Por qué yo?», se preguntó, mientras la brisa marina le revolvía el cabello y el temor masticaba su garganta. Pero más allá del miedo, la confusión y las miradas de desconfianza, otro monstruo se acercaba. Intereses económicos gigantes que acechaban el pequeño pueblo, ansiosos por arrebatar lo que para ellos solo era tierra y agua, pero para Mariana y su gente era vida. La lucha no solo sería contra ellos, sino contra el dilema que empezó a corroer su alma. Involucrarse o no en un conflicto donde todo parecía oscuro y peligroso. Arriesgar su paz con el océano rugiendo como un gigante despierto a sus pies. Mariana sintió que el peso del mundo se aplastaba sobre sus hombros. Su corazón latía entre la claridad y la amenaza. La calma del pueblo, la historia oculta y el futuro del lugar que amaba pendían de un hilo. Y mientras el sol terminaba de esconderse tras el horizonte, solo una certeza quedó: nada volvería a ser igual. ¿Podrá Mariana elegir sin perderse? ¿Qué secretos ocultará la nota del mar? El aire se llena de preguntas y el silencio de presagios. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntamelo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana sintió el peso de la botella en su mano. La belleza del mar contrastaba con la inquietud que burbujeaba en su interior. Sus dedos temblaban mientras abría la tapa con una mezcla de curiosidad y miedo. Las palabras escritas en la nota eran escuetas, pero el mensaje era claro. El océano tiene sus propios guardianes. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué quería decir eso? Mientras leía una y otra vez, el viento pareció intensificarse, como si la naturaleza misma se preparara para lo que vendría. El anciano, aún en la arena, había cerrado los ojos, como si pudiese escuchar algo que ella no podía. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire. Mariana levantó la vista,
pero el horrible presentimiento ya la había invadido. Era uno de los hombres del pueblo, su rostro desencajado por el pánico. ¡Un barco!, gritó temblando. ¡Un barco de los forasteros! Vienen a sacar lo que queda de nosotros. Mariana sintió que el corazón se le disparaba. Aquella leyenda que el anciano había mencionado, la protección del océano. ¿Era posible que ahora le desempeñara un papel mucho más grande? Un sudor frío le recorrió la frente mientras miraba al anciano, cuyo rostro estaba ahora cubierto por una sombra de desesperación. Ellos son la razón por la que estoy aquí, murmuró el anciano, su voz quebrada. He esperado mucho tiempo para que el océano vuelva a despertar. Sin poder pensar, Mariana corrió hacia la orilla, junto al resto del pueblo, que ahora era un mar de rostros aterrorizados. A lo lejos, la silueta de un gran barco se perfilaba contra el horizonte. No era un barco cualquiera, era un monstruo de metal, lleno de hombres armados y con intenciones oscuras que brillaban a la luz del ocaso. La belleza del mar se volvía una trampa mortal. ¿Qué hacemos?, gritó uno de los pescadores, y su pregunta. Mariana miró de nuevo al anciano. ¿Qué significa esto? ¿Qué sabes realmente? Él respiró hondo. Su voz se tornó un susurro reverberante. No soy solo el dueño del océano, soy su guardián, y durante mucho tiempo he mantenido un equilibrio que ahora se quiebra. Si ellos llegan a la costa, no solo invaden nuestra tierra, sino que romperán el pacto que hemos sostenido con las profundidades. El océano cobrará vidas y no habrá vuelta atrás. En ese instante, un estruendo retumbó en el aire. El barco encalló en las rocas y una enorme ola se levantó como un gigante enfurecido. La gente gritó, pero no solo de miedo, sino de reconocimiento. El océano estaba respondiendo. Era real. Mariana sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. La verdad se cernía sobre ella como una sombra. El anciano no solo había salvado su vida, era un ser antiguo, guardián de secretos y tragedias, y los ojos de todos estaban sobre ella, esperando una decisión. Un nuevo giro se gestaba, y en medio de la tormenta en su pecho, una chispa de resiliencia se encendió. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? ¿Para desafiar al océano y a su poder? ¿Y si el anciano no era el salvador que todos pensaban? Un grito, un eco de horror, la obligó a girarse. Una figura emergió del barco, y cuando la luz la iluminó, la realidad se desvaneció por un instante. Era alguien del pueblo, alguien que había desaparecido hace años, con un destino sellado en la bruma del pasado. ¿Quién era? ¿Qué vendría después? La imagen del anciano se oscureció, y el mar rugió, como si anticipara el colapso de todo lo que conocían. Mariana se sintió atrapada entre el océano y una verdad desgarradora, y no podía escapar. La figura que emergía del barco parecía un fantasma de sus recuerdos más oscuros. Mariana se quedó paralizada. Era Alejandra, su amiga de la infancia, quien había desaparecido sin dejar rastro hace años. Con los ojos desorbitados, sentía que el tiempo se detenía mientras la verdad la golpeaba como una ola furiosa. ¿Qué hacía ella ahí? Alejandra se irguió en la popa del barco, su entrecejo fruncido en una mezcla de desafío y desafío. La multitud murmullaba. «¡Ella!», dijo uno de los pescadores con voz temblorosa. Ella estaba muerta, pero Alejandra estaba viva, y su mirada ardía con una intensidad que enviaba escalofríos por la columna de Mariana. La brisa se tornó helada. El anciano a su lado tembló, el miedo reflejado en su rostro arrugado. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué pasó, Alejandra?», gritó, tratando de acercarse,
pero una fuerza invisible la mantenía atada al suelo. «No te acerques», respondió Alejandra, mientras su voz resonaba gruesa como un trueno. «He venido a recuperar lo que es mío». Era como si las palabras flotaran en un zumbido implacable. Mariana luchaba por entender. «¿Qué es tuyo?». Mientras el barco crujía al romper las olas, Alejandra levantó una mano, empuñando un objeto que brillaba con el resplandor del sol. «¡El océano!», empezó. Pero una explosión sacudió el aire. Un disparo resonó y Alejandra cayó al suelo. Todo se desató en un caos. «¡No! ¡No! ¡Alejandra!», gritó Mariana, corriendo hacia ella. El pueblo estalló en gritos. Las gentes se empujaban, intentando escapar del horror. El anciano fue el primero en mirar hacia arriba, y sus ojos se llenaron de terror. La promesa, susurró con voz quebrada, se rompió. Mariana se arrodilló junto a Alejandra. La sangre brotaba de su brazo. «¿Por qué, Alejandra? ¿Por qué volviste? Necesito respuestas». La mirada de su amiga era un mar de confusión y rabia. «El océano. Él nunca nos abandonó. Prometí volver para cumplir con nuestros pactos». «¿Pactos? ¿Qué pactos? ¿Estás herida?». El anciano se acercó cauteloso. Un brillo de reconocimiento cruzó su rostro, y entonces, como si fuera una maldición, soltó una frase que inundó el aire de electricidad. «Ella es la guardiana del océano». Mariana sintió que la tierra debajo de sus pies temblaba. «¿Guardiana?». Eso no era posible. Todo lo que sabía estaba dando un giro incontrolable. Alejandra había regresado, pero no era la chica que había conocido. Era algo más, algo que la historia del pueblo y sus miedos más profundos habían tenido que ocultar. El sonido de las olas retumbando contra las rocas se convirtió en un eco ensordecedor. En la distancia, el barco comenzó a moverse de forma errática y una sombra se proyectó sobre la playa. Era una criatura enorme y voraz, surgiendo del agua como un monstruo de leyenda. Las criaturas del océano se estaban furiosos. Mariana sintió que todo se detendría. Ya no solo era una lucha por el pueblo o por el anciano. Era mucho más que eso. Las antiguas deudas se estaban cobrando. El océano estaba reclamando su poder, y el destino de todos pendía de un hilo. «¡Mariana!», gritó Alejandra. Su mirada se había transformado. Ahora ardía con una determinación nueva. «Tú debes elegir. Unirte a mí o quedarte como estancada». «¿Unirme a ti? ¿A qué precio?». Mariana apenas podía pensar. La vida, el pueblo, la amistad, todo convertía en cenizas por decisiones que nunca había tomado. La tensión creció, palpable, aplastante. Las miradas de miedo se volvían hacia ella. Todos esperaban su respuesta. Mientras el monstruo del océano se acercaba, Mariana sabía que estuviera lista o no, la verdad del océano y su antigua amistad se desmoronaban. Entonces dejó escapar un susurro. «¿Quién eres realmente, Alejandra?». Y en ese instante, la realidad giró. Sin más aviso, el cielo se oscureció y el agua comenzó a hervir a su alrededor. Un grito desgarrador estremeció el aire y, inesperadamente, en medio del caos, un torrente de luces brillantes emergió de las profundidades, iluminando el rostro de todos con un reflejo de esperanza y temor. ¿Qué formaría de ellos a partir de entonces? ¿Qué vendría? La respuesta se desvanecía junto a las olas, y la verdad oscura se acercaba, lista para devorarlos a todos. El cielo negro se cernía sobre ello. Mariana miró a Alejandra, cuyo rostro,
antes familiar y querido, ahora era un enigma lleno de sombras. El monstruo del océano se acercaba, y el aire vibraba con una tensión que podía sentir en cada fibra de su ser. «Alejandra, ¿qué hiciste?», gritó, intentando atravesar ese velo que la separaba. Las luces brillantes emergían del mar, entrelazándose con las olas en una danza inquietante. No solo el océano estaba furioso, parecía que respondía a un llamado ancestral. Las criaturas que surgían eran distintas, más salvajes, con escamas y ojos desmesurados que brillaban con hambre. ¿Era posible que todo este tiempo estuvieran bajo la vigilancia de una guardiana que regresaba en el momento más oscuro? Alejandra sonrió con un aire de triunfo. El océano nunca nos abandonó. Siempre ha estado ahí para quienes saben cómo invocarlo. ¿Pero qué significa eso? Mariana sentía que su voz se quebraba, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. ¿Eres una guardiana o solo una traidora? Traidora, ¿no puedes ver que este es el fin de nuestra prisión, de este pueblo esclavizado por el miedo? Era cierto. Las miradas de sus vecinos iban de la esperanza al horror. Esto no es una revancha, Alejandra, es una locura. El anciano temblaba, como si las revelaciones del pasado lo aplastaran. No todo puede cambiarse con un deseo, niña. Los pactos tienen un coste. Su voz era un murmullo perdido en el caos. Pero Mariana no podía dejar que eso la detuviera. ¡Ya no! Y de pronto, un estruendo ensordecedor resonó. Una sombra gigantesca emergió del agua, y la figura se alzó, revelando su forma colosal. Era un leviatán, serpentinas y voraz, como los dragones de las historias antiguas. Su rugido retumbó como una tormenta, llenando el aire con una rabia que paralizó a los presentes. «El océano está reclamando», gritó Alejandra, alzando su mano, como si pudiera domar al monstruo que se agitaba en el agua. «Se acabó el tiempo de temerles. Ahora lucharemos». El pueblo estaba en pánico. Algunos huyeron, otros apenas se movían atónitos. Mariana sintió como la adrenalina la golpeaba. ¿Y qué pasa si el océano se lleva todo lo que amamos? No podemos dejar que el caos reine. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Con un movimiento de Leviatán, el mar se alzó y del agua emergió un torrente de luz. De su interior surgió una figura, iluminada por un halo místico. Era un hombre, con una presencia poderosa, que levantó su voz sobre el estruendo del océano. «¿Finalmente me recuerdan?», resonó su risa estruendosa. Los murmullos del pueblo se apaciguaron mientras todos volvían su atención hacia la inesperada aparición. El anciano palideció. «No». Mariana sintió un giro en su estómago terrible. «¡Es imposible!». «Fue el antiguo guardián del océano», dijo el hombre, «y sus ojos eran como mares en tormenta. Y todo lo que creísteis saber sobre el pasado y el poder del océano estaba distorsionado en cuentos de hadas». Los recuerdos se filtraron en la mente de Mariana. Cada historia que había escuchado sobre el océano, cada leyenda. «¡Eras tú, el anciano, el guardián!». «Guardé este lugar para protegerlo de intrusos, pero ahora ha llegado el tiempo de la verdad». El hombre se volvió hacia Alejandra, quien lo miraba con asombro. «Y tú, niña, eres la única que puede restaurar el equilibrio, pero a un costo». «No». «¿Por qué? ¿Por qué siempre hay un precio?», gritó Mariana, sintiendo una traición desgarradora. Las miradas de todos giraron hacia ella. «Porque el amor y la amistad no siempre son suficientes», replicó el hombre. «Veo que existe una conexión profunda entre tú y Alejandra, pero el océano necesita más que valentía. Necesita sacrificio». Mariana se sintió débil, el mundo a su alrededor girando como un remolino. Todos en el pueblo esperaban. Su futuro pendía de decisiones ajenas,
¿De verdad podía ser Alejandra la salvación? ¿O era una perdición disfrazada? ¿Y quién era ese antiguo ser? El ruido del mar se intensificó. El leviatán rugía, reclamando respuestas. Las sirenas del conflicto y el horror brillaban a su alrededor. Con un grito desgarrador, Mariana comprendió que el futuro no solo dependía de una elección, era el camino hacia el corazón del océano, uno lleno de secretos y verdades ocultas. ¿Qué harás, Mariana? Tú eliges, resonó la voz del guardián, y el silencio volvió a caer, pesado y opresor. La mirada de Alejandra, encendida y decidida, la de sus vecinos aterrorizados, el océano esperando. ¿Podría Mariana hacer el sacrificio? ¿Cuál sería el precio a pagar? Sin tiempo para respuestas, el mar rugió como un aviso inminente de catástrofe y se encontró atrapada en una red de decisiones y secretos, a punto de enfrentar la elección más peligrosa de su vida. El cielo negro se cernía sobre ellos, cargado de un peso ominoso. Mariana miró a Alejandra, cuyo rostro, antes familiar y querido, ahora era un enigma lleno de sombras. El monstruo del océano se acercaba, y el aire vibraba, con una tensión que podía sentir en cada fibra de su ser. «¡Alejandra! ¿Qué hiciste?», gritó, intentando atravesar ese velo que la separaba. Las luces brillantes emergían del mar, entrelazándose con la zoo. Las criaturas que surgían eran distintas, más salvajes, con escamas y ojos desmesurados que brillaban con hambre. ¿Era posible que todo este tiempo estuvieran bajo la vigilancia de una guardiana que regresaba en el momento más oscuro? Alejandra sonrió con un aire de triunfo. El océano nunca nos abandonó. Siempre ha estado ahí para quienes saben cómo invocarlo. ¿Pero qué significa eso? Mariana sentía que su voz se quebraba, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. ¿Eres una guardiana o solo una traidora? ¿Traidora? ¿No puedes ver que este es el fin de nuestra prisión, de este pueblo esclavizado por el miedo? Deja, era cierto. Las miradas de sus vecinos iban de la esperanza al horror. Esto no es una revancha, Alejandra. Es una locura. El anciano temblaba, como si las revelaciones del pasado lo aplastaran. No todo puede cambiarse con un deseo, niña. Los pactos tienen un coste. Su voz era un murmullo perdido en el caos. Pero Mariana no podía dejar que eso la detuviera. ¡Ya no! De pronto, un estruendo ensordecedor resonó. Una sombra gigantesca emergió del agua, y la figura se alzó, revelando su forma colosal. Era un leviatán, serpentinas y voraz, como los dragones de las historias antiguas. Su rugido retumbó como una tormenta, llenando el aire con una rabia que paralizó a los presentes. «El océano está reclamando», gritó Alejandra, alzando su mano, como si pudiera domar al monstruo que se agitaba en el agua. «Se acabó el tiempo de temerles. ¡Ahora lucharemos!». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué pasa si el océano se lleva todo lo que amamos? No podemos dejar que el caos reine». Pero lo que sucedió después fue inimaginable. Una luz cegadora brotó del leviatán, y de ella emergió una figura brillante. El mar parecía aplacarse en su presencia. Era un hombre alto, envuelto en una especie de vapor resplandeciente. «He vuelto», pronunció, y su voz resonó en el aire como un trueno. Mariana y el anciano miraron con incredulidad. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó Mariana, luchando por comprender. Pero en su interior, una sensación de familiaridad aplacó su miedo. «Soy Jack, el guardián que fue desterrado por los pactos rotos. Y tú, Alejandra, eres mi hija.
El corazón de Mariana se detuvo. «¿Hija?» La revelación golpeó como un tsunami. Alejandra había ocultado su verdadero origen. «¡No puede ser!», gritó. La confusión la envolvía. «¿Qué estás diciendo?» «Todo este tiempo he estado buscando a mi hija, quien fue elegida para llevar el legado de los antiguos», explicó Jack, su rostro una mezcla de melancolía y orgullo. «Te creí perdida, pero has regresado para restablecer el equilibrio». Los murmullos del pueblo se intensificaron. Algunos se echaban atrás, horrorizados. «¡Es una traición!», gritó uno de los pescadores, mientras otros comenzaban a retroceder. Marianita sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Eres la guardiana del océano? ¿Por qué no nos dijiste?». Alejandra apretó los dientes, sus ojos destilaban ira. No era el momento. No podía saberlo. «Yo también estaba confundida, pero ahora lo entiendo todo. El océano necesita su guardiana, y yo soy esa guardiana». Las luces brillantes del Leviatán comenzaron a oscilar, y la criatura rugió en respuesta a las palabras de Alejandra. «¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con el pueblo?», gritó Mariana, el terror en su voz. «Deben elegir», dijo Jack. Una sombra de tristeza oscurecía su rostro. «Todos deben eligiendo». El cielo temblaba y el mar bramaba. La opción entre sumergirse en el poder o arrebatarles lo poco que les quedaba se dibujaba como un abismo profundo y aterrador. Un destello de desespero cruzó el ojo de Mariana. ¿Y si el sacrificio no era solo de Alejandra, sino del pueblo entero? Antes de que pudiera formular más preguntas, una ola gigantesca emergió del océano, capturando la mirada de todos. Era un laberinto de caos, un laberinto de decisiones que marcarían el destino de sus vidas. Mariana se sintió atrapada y su corazón latía con furia desmedida. «¿Qué harás tú, Alejandra? ¿Qué decidirás realmente?». Y la respuesta quedó flotando en el aire, justo antes de que la ola alcanzara la orilla. ¿Sería el final o el comienzo de algo aún más aterrador? Mariana se sintió atrapada. La marea de incertidumbre la ahogaba. El Leviatán se alzaba imponente ante ellos. Cada fibra de su ser clamaba por respuestas. «Alejandra, ¿qué hiciste?», gritó de nuevo, esperando que su amiga respondiera. Pero la mirada de Alejandra estaba fija en el monstruo del mar, como si la bestia misma le hablara con un susurro ancestral. «Es hora de reclamar lo que es nuestro», exclamó Alejandra, la emoción desgarrando su voz. «El océano nos ha dado todo, no podemos seguir huyendo». «¿Pero a qué precio?», Mariana replicó, desesperada. ¿Vas a dejar que devore todo lo que amamos solo porque sientes una conexión con él? La angustia brotaba de cada palabra. El pueblo a su alrededor temblaba, los murmullos eran un eco de miedo y desconfianza, pero el verdadero caos emergió de lo profundo. De repente, una sombra oscura y gigantesca emergió del mar, interrumpiendo la noche. Era otro monstruo. Se asemejaba a una criatura mitológica, un cruce entre tiburón y dragón, con escamas violetas brillantes, bajo la luz titilante. Las criaturas del océano se alzaron a su alrededor, como si respondieran a una llamada misteriosa. La multitud gritó. El caos era total. «¿Qué es esto?», gritó el anciano, la voz quebrada entre la confusión. «No puede ser». Mariana dio un paso atrás. Su sangre corría fría. «¿Hay más? ¿Qué está pasando?». No podía entender. Su mundo se desmoronaba por momentos. Algo no estaba bien. «Chicos, vengan», gritó uno de los pescadores mientras se alejaba, y el terror se instalaba en todos. Las criaturas se zambulleron en el agua
y el Leviatán pareció calmarse por un instante, como si sus instintos le dijeran que había más por lo que pelear. «Alejandra, ¿de verdad quieres esto?», insistió Mariana. Su corazón latía rápido. Alejandra no respondía, solo observaba. Pero de repente, el Leviatán lanzó un rugido ensordecedor y el cielo se partió en dos. Un rayo iluminó la escena y en un instante la figura del anciano parecía fundirse con el océano, como si un poder antiguo lo reclamara. Todo pasó tan rápido, un estruendo, y justo cuando la multitud giraba para escapar, el mar se erguía en una ola sin precedentes. La criatura gigantesca abrió su boca y un destello de luz cortó la oscuridad. Una explosión de agua y viento se desató y Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Aquel torrente alcanzó a la multitud, empujándolos hacia atrás. La fuerza fue tan intensa que Mariana apenas logró mantener el equilibrio. Y en medio del tumulto, una figura a par. «Mariana», gritó con una voz que retumbaba en sus oídos, alta y clara, un eco desgarrador. Era su madre, que había desaparecido hace años, perdida en el misterio del mar. «No temas, el océano necesita tu verdad. Nuestro pacto no se ha roto». Su madre, viva, resplandecía con un poder inexplicable. Mariana retrocedió, incrédula, mientras todo se volvía un torbellino de luces y sombras. ¿Tú estás aquí? ¿Qué está sucediendo? Todo lo que creías saber es una mentira, hija. Fue el anciano quien rompió el pacto. Y ahora el océano está comenzando a reclamar las almas que le pertenecen. Tienes que elegir, y rápido. No somos solo guardianas, somos parte de esta historia profunda, dijo su madre, y la conexión entre ellas se sentía más poderosa que nunca. El pueblo temblaba, pero su mente estaba en un lugar muy distinto. La revelación cambiaba todo. ¿Qué elección? ¡No puedo!, Alejandra observaba, sintiendo que su propia historia se entrelazaba con la de Mariana de una forma aterradora. «No, esto no es lo que yo quería», murmuró. Entonces se escuchó un grito desgarrador que hizo estallar el caos. Una de las criaturas del océano, desencadenada por el poder de la madre de Mariana, se lanzó hacia el grupo, como si buscara a su víctima. «¡Mariana!», gritó Alejandra con desesperación, mientras el mar rugía. «Elige rápido». Esta era la verdad oculta, el clímax de todo lo que había sido y de lo que sería. Pero, ¿qué podría hacer? ¿Elegir? ¿Qué significa realmente esto?, pensó mientras sentía el sudor frío recorrer su frente. La ola de caos era imparable. Se precipitaba hacia ellos. Las luces del Leviatán brillaban con la intensidad de un dolor profundo. Y lo que había comenzado como un momento de revelaciones, ahora se torcía hacia un futuro impenetrable. Mariana lo sintió. La decisión presionaba sobre ella, pero ya no solo era su futuro, sino el de todos. Podría ser que el verdadero peligro no era el océano, sino las verdades ocultas entre ellos. Mientras la sombra se acercaba y el mar clamaba su nombre, la tensión estalló en un clamor de incertidumbre. Todo estaba a punto de cambiar en un giro de acontecimientos que no podrían haber anticipado. El dolor y la esperanza chocaban en su pecho. ¿Qué precio tendrían que pagar? La ola se alzaba y en un instante la última línea se desdibujó, dejando a todos al borde del abismo. Mariana se sintió atrapada. La marea de incertidumbre la ahogaba. El Leviatán se alzaba imponente ante ellos,
Cada fibra de su ser clamaba por respuestas. «Alejandra, ¿qué hiciste?», gritó otra vez, esperando que su amiga respondiera, pero la mirada de Alejandra estaba fija en el monstruo del mar, como si la bestia misma le hablara con un susurro ancestral. «Es hora de reclamar lo que es nuestro», dijo, exclamó Alejandra, la emoción desgarrando su voz. «El océano nos ha dado todo, no podemos seguir huyendo». La esperanza y el terror se entrelazaban en el aire, un juego peligroso en el que todos estaban atrapados. «¿Pero a qué precio?», Mariana replicó, desesperada. «¿Vas a dejar que devore todo lo que amamos solo porque sientes una conexión con él?». La angustia brotaba de cada palabra. El pueblo a su alrededor temblaba. Los murmullos eran ecos de miedo y desconfianza. La tensión se cortaba con un cuchillo. De repente, el leviatán lanzó un rugido ensordecedor y el cielo retumbó. Un brillo cegador emanó de la criatura y en un instante la figura del anciano parecía fundirse con el océano, absorbido por ese resplandor celestial. Todos los ojos se volvieron hacia él y entonces la verdad emergió como un volcán a punto de estallar. «¿Por qué? ¿Por qué, anciano?», chilló un pescador del pueblo, sus palabras rebotando en la atmósfera cargada. Pero antes que contestara, la calma del momento se rompió a pedazos y cuando un trueno resonó. Y entonces sucedió algo inesperado. Una explosión de agua sacudió la orilla. Un chorro inmenso rugió hacia el cielo y a su través emergió una figura. Era una mujer, pero no cualquier mujer. Era la madre de Mariana, aquella que había desaparecido años atrás, atrapada en las leyendas del pueblo. «¡Mamá!», gritó Mariana, con el corazón a 1000 por hora. Estaba allí, frente a ella, pero la luz del océano iluminaba su figura de manera sobrenatural, como si nunca hubiera dejado de ser parte del mar. «¿Eres tú?». «No puede ser». Su voz se quebraba, mezclada entre la sorpresa y el miedo. «Sí, soy yo, hija», pronunció su madre, y su voz tenía un eco que parecía venir de las profundidades. «He estado oculta, protegiéndolos desde dentro del océano, cumpliendo un pacto que creíste roto». «¿Un pacto? ¿Por qué nunca dijiste nada?». La confusión se quitó el control mientras la multitud observaba, en shock, sin poder moverse. Todo lo que creían saber se desmoronaba a su alrededor. «Porque el océano exige sacrificio. Un sacrificio que nunca imaginé que sería tan intenso», replicó mientras el viento arremolinaba su cabello y las olas rugían como si lamentaran el secreto revelado. Mientras Mariana trataba de procesar la revelación, la sombra del leviatán se cernía sobre todos ellos. La tensión aumentó, pero fue entonces cuando de entre el silencio una voz retumbó, una poderosa presencia, como si el océano mismo hablara. «¡Detente!», resonó en el aire, y un estruendo vibró por la tierra. Todos giraron hacia el mar, y lo que vieron los dejó helados. Una segunda figura emergió del agua. Un hombre con escamas que brillaban en tonos ácidos, y su sonrisa era la de un depredador. «Soy el verdadero guardián del océano». Él fue solo un impostor. El anciano no era quien decía ser. Era un traidor, un usurpador de un poder que no le pertenecía. Los murmullos crecieron en el pueblo. Voces que se superponían en gritos de incredulidad. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres?», vociferó Mariana, la ira tiñéndole los ojos. «Yo soy quien realmente ha mantenido a raya a las bestias del mar. Y tú, desterrada, regresarás conmigo al oscuro corazón del océano», dijo, y la amenaza en su voz era clara. La tierra temblaba, más fuerte que antes. Las criaturas del océano estaban despertando,
respondiendo al llamado del traidor. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y si todo esto era parte de un plan que iba más allá de sus peores pesadillas? «No, no puedes llevártela», gritó Alejandra con desesperación, pero el hombre levantó una mano, y la energía oscura chisporroteó por el aire. «Tú también serás parte de esto». Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía que elegir, pero con cada latido, su resistencia se desvanecía. ¿Podría luchar contra el océano o se convertiría en parte de su oscura historia? Un sudor frío le recorrió la frente mientras la ola se alzaba feroz. El tiempo se detenía y la respuesta estaba al borde de su conciencia, pero el caos estalló, dejando todo en la incertidumbre. Ahora, la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Se aliaría con su madre? ¿O caería en las garras de un enemigo feroz que había manipulado todo desde las sombras? Con cada fibra de su ser, sentía que el destino del pueblo y el océano dependían de esa decisión. ¡Ja, ja, ja! Mientras la ola se levantaba, el crujido del mar resonaba como una advertencia ensordecedora. El abismo las esperaba a todas. ¿Qué elegiría? Mariana se sintió atrapada. La marea de incertidumbre la ahogaba. El leviatán se alzaba imponente ante ellos. Cada fibra de su ser clamaba por respuestas. «Alejandra, ¿qué hiciste?», gritó otra vez, esperando que su amiga respondiera. Pero la mirada de Alejandra estaba fija en el monstruo del mar, como si la bestia misma le hablara con un susurro ancestral. «Es hora de reclamar lo que», exclamó Alejandra, la emoción desgarrando su voz. «El océano nos ha dado todo. No podemos seguir huyendo». «¿Pero a qué precio?», Mariana replicó, desesperada. ¿Vas a dejar que devore todo lo que amamos solo porque sientes una conexión con él? La angustia brotaba de cada palabra. El pueblo a su alrededor temblaba. Los murmullos eran ecos de miedo y desconfianza, pero la tensión no hacía más que aumentar. De repente, el leviatán lanzó un rugido ensordecedor y un destello de luz brotó de su cuerpo, iluminando el mar oscurecido. Y en ese instante, una sombra colosal emergió del agua. Era otra criatura, aún más grande, con escamas brillantes y ojos ávidos. Un monstruo mítico que desafiaba toda lógica. «¡No!». «¿Qué es eso?», gritó uno de los pescadores, mientras la oscuridad se envolvía a su alrededor. «Es un aviso del océano», aulló el anciano, pero su voz quedó ahogada por el rugido del leviatán. La criatura comenzó a girar, y todo el aire a su alrededor vibraba. En ese momento, algo increíble sucedió. La figura que había emergido de las profundidades, junto con la luz brillante, tomó forma humana. «No, no puede ser», murmuró Mariana, los ojos desorbitados. Era su madre, pero no lucía como la recordaba. Tenía un aura poderosa, casi irreal. «¡Madre!», gritó, el corazón latiendo con fuerza. «Mariana». Su voz resonó como un eco del mar. «Tu destino siempre ha estado atado al océano. Yo soy la dama del mar». El impacto de sus palabras la zarandeó como si cada ola del océano se desatara en su interior. Alejandra quedó paralizada. «¿La dama del mar? ¿Por qué nunca lo dijiste?», balbuceó. La revelación cambió el aire, y todos los presentes sintieron el peso de ese secreto desgarrador. «Me oculté para protegerte», continuó la madre, sus ojos reflejando un océano de tristeza. «Pero el tiempo ha llegado. El pacto que hice fue más profundo de lo que imaginas. Y ahora la verdad saldrá a la luz». El leviatán rugió, como si respondiera a la llamada. Las criaturas del mar se agolpaban a su alrededor.
y una oleada de energía golpeó la orilla. La madre levantó su mano, y el mar pareció calmarse por un breve instante. Debes elegir, Mariana. Si no actúas ahora, perderemos todo, y el caos reinará. El anciano nunca fue nuestro protector. Ha estado manipulando el equilibrio todo este tiempo. ¿Cómo puedes decir eso? Él nos ha protegido de los forasteros, gritó Alejandra, pero las palabras se perdieron en el eco de la revelación. La dama del mar miró al anciano, cuyas manos temblaban. No, Alejandra. Él ha estado usando el miedo para mantener el control. La verdadera fuerza del océano radica en su conexión con las guardianas. Tú, Alejandra, y tú, Mariana, son el futuro. La escena se convulsionó. El pueblo estaba dividido. Algunos se atrevieron a avanzar, otros retrocedieron. Y si lo que dices es una trampa, nos has dejado en la oscuridad, gritó un hombre. ¡Silencio!, tronó la dama del mar. La luz que irradiaba comenzó a intensificarse y la sombra del Leviatán se cernía sobre ellos, un gigante dispuesto a atacar. Si no eliges ahora, jamás habrá otra oportunidad. Mariana miró a Alejandra, buscando en sus ojos una respuesta. Por un instante, todo pareció detenerse, y el horror se volvió denso en el aire. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador interrumpió la tensión. Una de las criaturas del mar había atrapado a un pescador desprevenido, y el caos se desató. ¡No!, gritó Mariana mientras la marea arrastraba al hombre al fondo oscuro. El terror se apoderó del pueblo, y la verdadera naturaleza del océano resonaba con su voz tribal, dictando que debían decidir. La elección parecía más urgente que nunca, pero la decisión era abrumadora. «¿Confiar en ti o arriesgarlo todo?», gritó Mariana. La presión en su pecho era insoportable, y sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Y cuando parecía que todo había llegado a su fin, una explosión sacudió el aire. Una figura encapuchada emergió de las sombras de la multitud, avanzando con paso decidido. «No les mientas, madre», dijo una voz cavernosa que reverberó en el aire. Todo esto ha sido una farsa. Era un nuevo personaje, desconocido, y su presencia cambió la energía del lugar. «¿Qué sabes tú sobre esto?», accedió Mariana, su corazón latiéndole con fiereza. La tensión palpaba el aire, y las miradas se volvían hacia el recién llegado. «Soy el verdadero guardián de los secretos del océano. He estado observando cada movimiento, y ahora todo lo que creía saber será transformado en humo». La declaración fue un golpe que paralizó a todos. Mariana sintió que la tierra se sacudía bajo sus pies. La revelación había caído como una bomba. De repente, lo que parecía ser un enfrentamiento por la verdad se transformó en una batalla por el destino del pueblo y del océano entero. Nuevos secretos, nuevas alianzas empezaban a surgir, y el horizonte se oscurecía con amenazas inminentes. La pregunta seguía resonando sin descanso. ¿Qué pasaría después? Mientras el caos continuaba y todos se miraban unos a otros en busca de respuestas, Mariana sabía que la verdad se estaba desmoronando. Tenía que actuar, pero su elección definiría todo, y la misteriosa figura encapuchada podía destruirles a todos. El futuro era un abismo incierto, y con un último resplandor del Leviatán, el mundo oscuro se acercaba. Mariana se sintió atrapada. La marea de incertidumbre la ahogaba. El Leviatán se alzaba imponente ante ellos. Cada fibra de su ser clamaba por respuestas. «Alejandra, ¿qué hiciste?», gritó otra vez, esperando que su amiga respondiera. La mirada de Alejandra estaba fija en el monstruo. Exclamó Alejandra, la emoción desgarrando su voz. «El océano nos ha dado todo. No podemos seguir huyendo».
¿Pero a qué precio? Mariana replicó desesperada. ¿Vas a dejar que devore todo lo que amamos solo porque sientes una conexión con él? La angustia brotaba de cada palabra. El pueblo a su alrededor temblaba. Los murmullos eran ecos de miedo y desconfianza. Y la tensión no hacía más que aumentar. De repente, el leviatán lanzó un rugido ensordecedor, y un destello de luz brotó de su cuerpo, iluminando el mar oscurecido. En ese instante, una sombra colosal emergió del agua. Un monstruo aún más grande, con escamas brillantes y ojos ávidos. Una criatura que parecía desafiar toda lógica. La multitud lanzó gritos de terror, y el caos se apoderó de ellos. ¡No! ¿Qué es eso?, gritó uno de los pescadores mientras retrocedían. El verdadero guardián del océano, afirmó el nuevo personaje encapuchado, y su voz resonó como un trueno, cargada de desdén. Las miradas se volvieron hacia él. ¿Qué sales tú sobre esto?, accedió Mariana, el miedo apretándole el pecho. El misterio de su identidad pesaba en el aire, una revelación fugaz a punto de estallar. Soy quien realmente ha mantenido a raya las bestias de este mar. El anciano jamás fue nuestro protector. Él es el usurpador que ha mantenido este lugar bajo su control. La atmósfera se detuvo. Un silencio pesado ocupaba el espacio que antes estaba lleno de murmullos. Mariana sintió un escalofrío. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Cómo puede ser?, balbuceó. Las palabras parecían flotar, arrastrando consigo su mundo conocido. Porque todo esto fue un juego para mantener el poder. Y tú, Alejandra, tú eres la verdadera guardiana. Esa conexión que creías tener con el océano es un legado que no has elegido, pero que ahora regresa a reclamarte. Declaró la figura, su mirada intensa como un rayo cruzando el cielo. Alejandra parpadeó, sorprendida, como si las palabras lo atravesaran. ¿Qué dices? Nunca quise ser parte de esto. La incredulidad reflejada en su rostro era palpable. A su lado, la madre de Mariana lo corroboró. El océano se transforma, y a veces lo que crees que es poder se convierte en una maldición. Un destello de comprensión iluminó los ojos de Mariana. Así que el anciano solo nos manipuló, siempre ha sido un traidor. Y nosotros, creyendo que éramos los protegidos, el enfado creció y con él el miedo. Justo en ese momento, con un rugido que sacudió el suelo, el leviatán se lanzaba hacia el barco, derribándolo todo a su paso. Un torrente de agua se alzó, y la figura encapuchada hizo un movimiento rápido. Debes elegir, Alejandra, o unirte a mí y tomar el verdadero poder del océano, o ser tragada por él. No, no haré eso, Alejandra gritó, su voz resonando en la confusión. Pero algo cambió en su mirada. Una chispa de ambición cruzó su rostro. Justo cuando Mariana iba a gritarle que no lo hiciera, otra figura emergió de entre la niebla del mar. Era un hombre conocido, pero con la mirada perdida, como si hubiera vuelto de un lugar distante. «No, tú no, no puedes estar aquí». Su voz se partió de miedo. Era Santiago, el hermano de Alejandra, desaparecido hacía años en una tormenta. La multitud quedó atónita. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandra, su voz llena de desesperación. «He regresado para advertirles. El océano no perdona, y si no eligen ahora, todos perecerán», clamó Santiago. Cada palabra era un golpe para todos. El leviatán, sintiendo ese giro de eventos, se lanzó desde el agua hacia arriba en un crescendo aterrador. Mariana miró aterrorizada, como la batalla por el futuro se avecinaba, una que ningún pueblo olvidado podría enfrentar.
Mientras el agua salpicaba a su alrededor, la verdad se apretaba cada vez más fuerte. El dilema ya no era solo sobre el océano, sino ahora sobre familia, lealtades y el peso del legado. Pero justo cuando Mariana pensó que todo había terminado, un grito ensordecedor de dolor resonó. Santiago cayó al agua. ¡Santiago!, aulló Alejandra, mientras la multitud, en un grito colectivo de horror, buscaba dónde refugiarse. Las dimensiones de la traición y el sacrificio se expandían, y la verdad se deslizaba entre ellos como el agua por las manos. Mariana se quedó sin aliento, sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Qué harás, Alejandra? ¿Qué camino tomaría ahora atrapada entre el legado y la lealtad, entre la familia y el poder del océano? Mientras la marea se... La elección estaba al borde de un abismo que podía tragarse a todos. El aire se impregnó de un silencio aplastante cuando Santiago cayó. La ola, que parecía un monstruo devorador, se detuvo en seco, como si el océano mismo se detuviera a mirar. La multitud se sumió en un grito colectivo de horror. ¡Santiago!, aulló Alejandra, sus ojos inyectados de rabia y miedo. La figura del joven desapareció en las profundidades, llevada por algunas de las criaturas de la oscuridad. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba. Se giró hacia su madre, los ojos llenos de desesperación. «Mamá, tenemos que hacer algo». Pero la dama del mar solo la miró con tristeza. «La elección debe hacerse ahora, Mariana. Si no actúas, él no será el último que pierdas». El leviatán rugió, y un estremecimiento recorrió la tierra. El aire se volvió pesado, y las olas parecían rabiosas. ¿Quién se atreve a perturbar el comunión sagrada de este océano? La voz de la figura encapuchada reverberó, más intensa que nunca. Alejandra, tú eres la clave, el poder que equilibra la balanza. Las decisiones parecían llover sobre ellos, cada una más intensa que la anterior. Alejandra tragó saliva. Sus manos temblaban. Pero nunca quise este poder. Sus palabras flotaron en el aire. La duda carcomía su intención. El anciano, en su verdad revelada, gritó: «No puedes arriesgarlo todo. El océano pedirá más que lo que estás dispuesta a entregar». La tensión se intensificó. Algo se rompió dentro de Mariana. Sudor chorreaba por su frente, su corazón latía con fuerza. «No puedo perder a más personas. Debemos unirnos o el océano se tragará a todos». Y en ese momento de desesperación recordó la antigua conexión que había jurado mantener con el océano, un pacto instintivo. Si el océano es lo que somos, entonces debemos rendirnos y luchar juntos. Las palabras fluyeron, llenas de propósito. La dama del mar asintió. Su mirada se iluminó. ¿Estás dispuesta a unirte a él, a renunciar a tu miedo y reclamar la herencia que te pertenece?», preguntó su madre, su voz suave, como una caricia del viento. «Es tiempo de enfrentar la verdad». Sin dudarlo, Mariana tomó la mano de Alejandra. «Sí, lo haremos juntas. El océano no nos separará». Las miradas del pueblo se juntaron, fortaleciendo la unidad. Los ecos de la tragedia comenzaban a disiparse en vientos de esperanza. La oscuridad, aún poderosa, se tornaba vacilante ante su resolución. El leviatán, sintiendo la conexión entre ellas, se detuvo. «Debéis aunar vuestras fuerzas, guardianas». Con un grito unificado que retumbó en el aire, tanto Mariana como Alejandra levantaron las manos al cielo. Las luces del océano comenzaron a brillar intensamente, creando un vínculo entre ellas. De repente, un torrente de energía emanó del agua, como si la mar misma respondiera a su inquietud. El monstruo del mar se quedó inmóvil, y una sensación de calma comenzó a invadir el lugar.
El pacto se restablece, resonó la voz del Leviatán, y su mirada se tornó de furia a respeto. Pero recuerda, guardianas, el océano siempre necesitará equilibrio. La elección nunca termina. El pueblo, aún en shock, comenzó a aplaudir. Un guerrero se levantó entre ellos. Hicieron lo imposible. En sus ojos brillaba la admiración. Pero Mariana sabía que esto no era un fin. En el fondo surgía el eco de nuevos comienzos. Mariana miró a su madre. Lágrimas de gratitud brillaban en sus ojos. ¿Serás parte de mi vida de nuevo? La respuesta quedó flotando en el aire. La dama del mar sonrió, pero el futuro era incierto. Siempre estaré contigo en el océano. Mientras las olas se calmaban y el cielo comenzaba a despejarse, los murmullos de la gente se hicieron más fuertes. La historia de un nuevo pacto. Mariana sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también sabía que la verdad del océano guardaba más secretos. Cuando miró de nuevo hacia el mar, una chispa de misterio brillaba en el horizonte. Este era solo el comienzo de una larga historia. Pero hasta aquí llegamos por ahora. Recuerda, cada final trae consigo un nuevo principio. ¿Te atreverás a seguir este viaje? Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que se avecinan. Aplasta ese botón de me gusta ahora para ayudar al algoritmo y que más personas descubran esta historia increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar